Desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, compartimos el Evangelio del día. Hola, muy buenos días, querida gente, ¿cómo les va? Qué alegría enorme estar con ustedes compartiendo el Evangelio, la buena noticia de Jesús en este día jueves. Y no un jueves cualquiera, 6 de agosto, día de la transfiguración del Señor. Y por eso vamos a leer el Evangelio de hoy, que es el de Mateo, en el capítulo 17, de los versículos 1 al 9. Y dice así: Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pero dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gente, hoy la palabra de Dios, el Evangelio, nos habla de la transfiguración de Jesús. En ese día que subieron al monte Tabor y Jesús cambió su forma física, se mostró su gloria. Jesús, después que Pedro confesara su divinidad, Jesús empezó a mostrar la necesidad de que el Hijo del Hombre por eso mismo iba a ser condenado a muerte, y anunció también su resurrección al tercer día. En ese contexto debemos situar el episodio de la transfiguración de Jesús. San Atanasio escribe que Jesús se había revestido con nuestra miserable túnica de piel, pero en la transfiguración se puso el vestido divino, y a la luz que lo envolvió y las palabras que lo acompañaban a ese acontecimiento lo muestran justamente como el Hijo amado, el Hijo de Dios, a quien nosotros debemos escuchar. Y escuchar significa hacer su voluntad, contemplar su persona, imitarlo, poner en práctica sus enseñanzas, tomar nuestra cruz y seguirlo. Miren, hoy Jesús dice: no cuenten a nadie. No cuenten a nadie. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él quiere evitar equivocaciones, malas interpretaciones. Le dice: no cuenten a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esos 3 apóstoles que presenciaron a Jesús transfigurado, signo de la divinidad del que recién hablábamos, imagínense las ganas de contar eso a los demás y que Jesús le diga: no cuenten nada. Pero Jesús no quiere que lo confundan. Él quiere que esperen hasta la resurrección. Entonces sí se podrá entender bien el alcance de este episodio. Cristo nos habla en el Evangelio y en nuestra oración. Podemos repetir entonces las palabras de Pedro: Maestro, qué bien estamos aquí, sobre todo después de ir a comulgar. Quiero decir esto mismo que dije de otra manera porque es fundamental. La transfiguración fue un encuentro personal de esos 3 discípulos apóstoles con el Señor, que lo vieron en el esplendor de su divinidad. Por eso Pedro dice: qué bien estamos aquí. Y eso, si no se vive personalmente, no se entiende. Por eso también Jesús dice: no cuenten. Y esto nosotros lo vivimos en el día a día, porque nosotros no podemos ver el rostro transfigurado, el cuerpo transfigurado del Señor. Pero cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, tenemos un encuentro íntimo y personal con Cristo, Dios. Y también hoy, después ya de 2000 años de la resurrección de Jesús, prácticamente, mucha gente no lo entiende, ¿no? Porque el encuentro personal y descubrir quién es el Señor
nuestro Dios hecho carne, solo se puede descubrir en un encuentro personal. De hecho, el prefacio de la misa de hoy nos ofrece un hermoso resumen de la transfiguración de Jesús, porque dice así: porque Cristo, Señor, habiendo anunciado su muerte a los discípulos, reveló su gloria en la montaña sagrada, y teniendo también la ley y los profetas como testigos, les hizo comprender que la pasión es necesaria para llegar a la gloria de la resurrección. La transfiguración fue eso: ustedes me van a ver muerto, pero sepan que yo soy Dios y que voy a resucitar. Y hoy nosotros podemos decir lo mismo: ustedes ven un pedazo de pan, parece una pequeña cosa, pero eso es Jesús, nuestro Dios y Redentor. La fiesta de la transfiguración es una enseñanza que nosotros los cristianos no podemos olvidar nunca. Porque aunque vemos un simple hombre, es Dios. Porque aunque vemos pan, es el Santísimo Sacramento, es Jesús, nuestro Redentor. Ave María Purísima. Bueno, hermanos, les mando un abrazo grande y la bendición de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, gente. Chau, chau. Oh Jesús de dulcísima memoria, que nos das la alegría verdadera, más que miel y que toda otra cosa, nos infunde dulzura tu presencia. No habrá canto más suave al oído, ni que